Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una blockchain, o al menos una pseudo blockchain con JavaScript, que nos va a servir principalmente para entender conceptos fundamentales de blockchain como proof of work y la validez de un bloque dentro de la cadena. Como les digo, esto no va a ser una blockchain real, es un ejemplo hecho con JavaScript para poder entender un poco mejor cómo funciona esta estructura de datos. Así que pasemos al código. Bueno, para empezar vamos a crear en una terminal, en el directorio donde quieran crear el proyecto, vamos a ejecutar npm init para crear nuestro repositorio, donde vamos a darle enter a todo porque no nos interesa mucho. Y una vez que está creado, ya podemos instalar las dependencias de nuestro proyecto. Que para este proyecto, muy simple, es una sola. Es JS-SHA-2656. Vamos a instalar con npm i y el nombre del paquete, que como digo es JS-SHA-256. Y vamos a dejar que se instale este paquete. Tarda muy poquito. Así que ahí, si ejecutamos ls, ya podemos ver los archivos de nuestro proyecto. Acá en un editor tengo abierto el, el proyecto y como ven en el package.json está el paquete que acabamos de instalar. Vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a poner blockchain.js y este va a ser el archivo donde vamos a poner todo el código. No lo voy a separar en distintos módulos porque para el tamaño del proyecto no me parece necesario. ¿Sí? Así que lo primero que tengo que hacer es importar esta library que acabamos de instalar en el proyecto. Lo voy a hacer con const y voy a ponerle el nombre del paquete y voy a usar require y ya lo tengo ahí para importar. Con eso ya tenemos importado lo que vamos a hacer para encriptar eh, la información de los bloques de la cadena. Y como la blockchain es una cadena de bloques, como su nombre lo indica, vamos a empezar creando cada uno de estos bloques. Y para eso vamos a crear una clase, que vamos a poner nombre block. Y el bloque necesita tener características que son la información del bloque, que vamos a ver una por una para qué sirve. Para eso vamos a tener un constructor y va a recibir algunos parámetros a la hora de crear este bloque. Vamos a tener eh, un previous block, o sea, un bloque anterior. Vamos a tener transacciones, que vamos a poner transactions, que son las transacciones que se dieron dentro de ese bloque. Esto es parecido a lo que sucede en Bitcoin, donde cada bloque tiene una cantidad de transacciones que se dieron dentro de esta cadena. Va a tener un timestamp, ¿sí? Que es el momento en que se genera el bloque, y va a tener una difficulty, que es la dificultad, o sea, el poder computacional que requiere este bloque para ser creado. Si la dificultad es 0, va a ser muy fácil de crear el bloque, y si la dificultad es más elevada, 2, 3, 4, va a ser más difícil de crear. Cuando veamos cómo se crea el bloque, voy a explicar el porqué de esto. Obviamente acá en el constructor tenemos que ir guardando todos los parámetros, así que vamos a agregar la dificultad. Vamos a crear, vamos a poner cada uno, vamos a poner el timestamp también. Timestamp, previous block, vamos a darle sin this, previous block y las transactions igual a transactions. Y ahí ya tenemos todos los parámetros que recibió. Además tenemos que tener un hash, que va a ser el hash específico de este bloque, que por ahora va a estar vacío, y un nonce. Y acá es donde vamos a empezar a entender cómo funciona una cadena de bloques, una blockchain, de una manera simplificada, claro. El nonce es un número que se utiliza para crear un hash.
Así que vamos a crear una función que se va a llamar this create hash. Bien. Y la vamos a declarar acá. Create hash. Y no va a tener ningún parámetro. Y vamos a ver. Acá es donde entra en juego la dificultad y el hash del bloque. En Bitcoin y en las blockchains en general que utilizan Proof of Work, necesitamos invertir por poder computacional para crear un bloque. Para que crear un bloque no sea algo sencillo y no se puedan crear muchos bloques rápidamente a partir de un solo nodo de la cadena. Eso hace que la cadena sea segura porque cada computadora equivale a un voto dentro de... O sea, cada nodo equivale a una computadora porque sí o sí se requiere poder computacional para crear un bloque. O sea, si yo me creo miles y miles de cuentas, por así decirlo, o sea, de addresses de Bitcoin, igual no voy a poder crear miles de bloques porque no voy a tener miles de computadoras para crear bloques. Pero ¿cómo forzamos que sea difícil crear un bloque? Bueno, ahí es donde entra en juego el hash, el nonce y la dificultad. Los bloques que se crean dentro de la cadena tienen necesariamente que tener un hash que empieza con una cierta cantidad de ceros. Como cuando pasamos una string a través de una hash function, que en este caso va a ser ya 256, esta que tenemos acá, que es la misma que utiliza Bitcoin, además, aclaro, recibe una string y a partir de una string devuelve una string encodiada que puede ser algo como, por ejemplo, AZ54. O sea, es algo que no inentendible, que tiene un largo fijo. A igual input a una función de hash, igual output. Y eso es lo que nos garantiza que después podamos chequear que el bloque es válido o no. Pero entonces nosotros le vamos a agregar la dificultad. Podemos decir, está bien, podés crear un hash, pero ese hash tiene que empezar con una cantidad de ceros, que lo vamos a determinar con la dificultad. Si la dificultad es 0, no tiene que empezar con ningún cero. Si es 1, tiene que sí o sí empezar con 1. Si es 2, tiene que empezar con 2 ceros. Y así lo vamos subiendo en dificultad. Pero como les digo, a igual input en una función de hash igual output. Entonces, nosotros le vamos a pasar a la función de hash toda esta información del bloque y nos va a dar un output. Si le pasamos siempre esta misma información, el output va a ser siempre lo mismo. Y para eso está el nonce. El nonce es un número que vamos a ir modificando hasta obtener un hash que respete la dificultad que requerimos. O sea, vamos a hacer intentos hasta obtener un hash que tenga la cantidad de ceros necesarios y para eso vamos a ir modificando el input que recibe la función de hasheo con este nonce. Pasemos un poco a verlo en el código. Primero voy a crear una función, una variable que se llama nonce. Vamos a inicializar en 0 y vamos a crear otra variable que le vamos a poner target zeros, que va a ser igual a la string 0. O sea, vamos a hacer un 0.repeat. En realidad esto lo puedo poner sin paréntesis, va a ser así. 0.repeat y la dificultad. Esto básicamente nos devuelve una string que son ceros según la dificultad. Si la dificultad es 2, son 2 ceros. Si la dificultad es 4, son 4 ceros. Entonces, y ahora vamos a iniciar un loop infinito. O sea, vamos a ponerle while true, porque necesitamos ejecutar la función de hash hasta obtener algo. Y en ese momento vamos a romper nuestro loop. Y vamos a crear una constante, hash, y acá sí vamos a usar la función de hasheo que importamos. ¿Qué vamos a pasarle acá? Básicamente toda la información del bloque
más el nonce. Empecemos importando el nonce. ¿Sí? Y agreguemos también toda la información del bloque. Voy a copiar esto si lo hago más rápido. Pero la información del bloque es this punto previous block ahí, y this punto transactions, y también, bueno, this punto timestamp. Bueno, esta es toda la información. Previous block, transactions, timestamp, es toda la información del bloque. Esto va a crear un hash, pero recuerden que necesitamos que el hash empiece sí o sí con una cantidad de ceros para que sea válido, y si no, vamos a tener que volver a ejecutar el loop. Así que vamos a hacer un if, y si el hash comienza con, o sea, vamos a usar starts with, y vamos a pasarle target zeros. Entonces, solo en este caso, vamos a hacer que el hash sea igual a esto, o sea, el hash, y vamos a romper el loop. Entonces, primera iteración, creamos un hash usando el nonce 0, pero ese hash no empieza con la cantidad de ceros necesario. Entonces tenemos que subir el hash en 1, o sea, ahora el nonce, perdón, va a ser 1, y vamos a ejecutarlo de vuelta. No sabemos, no podemos predecir con qué nonce nuestra hash va a empezar con un 0 más, con las cantidades de ceros que necesitamos. Entonces simplemente tenemos que ir probando hasta obtener un nonce que nos cree el hash que necesitamos. Y esto es, obviamente este no es el código exacto, pero esto es lo que sucede exactamente en Bitcoin. Las computadoras trabajan mucho, por eso gastan tanta electricidad en crear hashes hasta obtener uno que comience con la cantidad de ceros necesarios. Si ahora van y se meten a ver información que está en la blockchain de Bitcoin, van a ver que los hashes comienzan con una cantidad específica de ceros, que ahora no recuerdo cuál es, pero son muchos, por eso es tan difícil minar en Bitcoin y requiere tanta energía. Este create hash, está mal el nombre, porque la verdad que lo que está creando es el nonce, no el hash. Y hace que le setea el hash, va a dar un return del nonce. Muy bien. Y con esto tenemos un bloque. Vamos a crear uno. Vamos a hacer un nuevo bloque. Vamos a poner const block. So new block. Digamos qué información necesita el bloque. El bloque tiene un previous block que ya vamos a ver cómo se hace. Cuando tengamos una cadena le vamos a pasar un bloque previo real, pero por ahora vamos a ponerle algo como block anterior. O sea, esto no nos importa. Va a tener una cantidad de transacciones y por acá lo estoy pasando como una string. Esto debería ser un array quizás, pero para hacerlo más simple simplemente una string. Así que vamos a poner transacciones. Un timestamp que le voy a pasar como 01 01 de, supongamos que esto se creó en 2011, por así decir. Y por último la dificultad le voy a pasar 1. O sea, el hash del bloque va a tener que tener un 0 al principio. Y vamos a hacer simplemente un console log del contenido de este bloque. Voy a volver a la terminal y voy a quitar un poco esto. Voy a ejecutar node y blockchain.js. Y acá vemos, se creó muy rápido porque la dificultad es baja,
y vemos que tiene el timestamp, previous block, transactions y el hash que comienza con un solo 0. Necesitamos usar el nonce 11, o sea, se ejecutó 11 veces el loop para llegar a este hash. Fíjense que si ejecuto de vuelta, llegamos al mismo resultado, porque el input no varió. El input es siempre el mismo, el resultado va a ser siempre el mismo, porque así es como funcionan las funciones de hash. Pero si modificásemos algo en cada una de las llamadas, por ejemplo, acá usamos new date en vez de dejarla fija, creo que esto devuelve una string, creo que sí, y ejecuto de vuelta, vemos como ahora ya cambió y lo ejecuto de vuelta y siempre el hash es distinto porque este input ya pasa a ser distinto. Y bueno, ahora sí los vamos modificando. En cuanto a la dificultad, si la subimos, por ejemplo, la llevamos a, vamos a pasarle la dificultad a 3, no quiero exagerar, ejecutar de vuelta, también fue muy rápido, pero ven que ahora comienza con 3 ceros, pero en esta ocasión tuvimos que hacer 380 iteraciones, o sea, es muchísimo más. Creo que ya que si lo cambio a 4 va a necesitar un poco más de tiempo para crear el bloque, vamos a ver, no, todavía lo creo rápido, pero fíjense que hizo 3845 iteraciones para crear un bloque con 4 ceros. Voy a subirle todavía un poco más la dificultad, llevar a 5 ceros. Y ahora ya se toma un tiempo para crear el bloque. Fíjense la cantidad de iteraciones que tuvo que hacer para crear un bloque que comience con 5 ceros. Que el hash comience con 5 ceros. Estos son 1, 3, bueno, arriba del 1.000.000 de iteraciones tuvo que hacer, o sea, mucho trabajo. Los bloques de Bitcoin comienzan con todavía mucho más ceros, por eso es tan difícil minar en este momento. Bueno, ya tenemos un bloque, entendemos más o menos cómo funciona la lógica de los bloques y ahora tenemos que ver cómo funciona la cadena de bloques, cómo se encadenan uno atrás de otro estos bloques. Para esto vamos a declarar una nueva clase, vamos a poner class, y esto no va a ser un block, va a ser blockchain. Que dice así. Y también va a tener un constructor, y el constructor va a tener primero la dificultad, que se la vamos a dejar en 2, porque me parece una dificultad correcta. Y obviamente esta dificultad puede variar como estuvimos variando en las pruebas que hicimos acá abajo. Y también vamos a tener una cadena en sí, que vamos a llamar chain, que va a ser un array. Esto en realidad, esto va a ser todo lo que tiene que tener la cadena en materia de información. Lo que sí, la cadena necesita comenzar de alguna manera. Necesita tener un bloque que da inicio a la cadena. Por eso en el momento en que creamos la cadena, vamos a crear un bloque, lo que se conoce como un bloque génesis, el primer bloque de la cadena. Y vamos a crear una función que le vamos a poner create genesis block. No va a tener parámetros. Y lo que va a hacer va a ser un return. Y va a devolver un bloque. El bloque que creamos usando la clase que creamos acá. Como no tiene un bloque previo, voy a dejar vacío el primer parámetro. Las transacciones lo vamos a dejar genesis block. El date vamos a hacer un new date porque vamos a hacer fechas reales. Y le vamos a pasar la dificultad de la cadena. Muy bien. Guardo esto. Voy a cambiar esto acá y voy a crear una nueva blockchain con minúscula.
Y lo que va a crear es una nueva blockchain justamente. Como dijimos, o sea, el constructor no recibe parámetros. Y vamos a ver qué crea esta blockchain. ¿Qué es lo que se loguea cuando hacemos el log de la blockchain? Voy a limpiar acá, ejecutar de vuelta. Y vemos que tiene, bueno, en realidad lo que vemos acá es que tiene dificultad 2 y una chain vacía. ¿Por qué? Porque faltó acá llamar a la función create genesis block. Ahí está. Ahora sí, salvar, ejecutar de vuelta. Y vemos que tiene una dificultad de 2 y tiene una cadena. Y comienza con un bloque. El bloque Genesis, que tiene la fecha, esta es la fecha actual, una dificultad de 2, Genesis block y el hash que comienza con la dificultad y un nonce. Con esto ya creamos la cadena y tiene un bloque. Pero necesitamos poder agregar más bloques a nuestra cadena y para eso vamos a crear otra función que se va a llamar addNewBlock. Y va a recibir una cantidad de transacciones. Vamos a poner transactions. Porque en Bitcoin las transacciones se acumulan, se juntan muchas transacciones y se agregan dentro de un bloque a la cadena. Vamos a crear el nuevo bloque, vamos a poner, bueno, vamos a meterle una constante, vamos a poner new block. Perdón. Quiero que primero crear la constante, que va a ser igual a new block. Y va a recibir toda la información que necesita. Pero ahora sí vamos a pasar como primer parámetro previous block y vamos a pasarle entonces de nuestra chain actual. Vamos a seleccionar el último bloque. Así que vamos a poner this.chain.length -1. Con esto seleccionamos el último bloque de la cadena, que va a ser el bloque anterior al bloque que estamos colocando ahora. Y no solamente vamos a pasar el bloque, sino que vamos a pasar específicamente el hash de ese bloque. Además, le vamos a pasar las transactions que nos van a pasar como un parámetro, una fecha actual y la dificultad. Por último, vamos a agregar el bloque a la cadena con thisChain.push y este bloque. Muy bien. Y con esto ya podemos agregar bloques a nuestra cadena. Tenemos blockchain. Vamos a hacer un log de esa blockchain y además vamos a hacer blockchain.addNewBlock y vamos a ponerle nuevas transacciones. Vamos a volver a hacer un log para ver qué es lo que estamos creando. Quiero acá y ejecuto de vuelta. Y ven, hicimos, este es el primer log. Bueno, voy a sacar el primero porque solamente suma ruido. Ejecuto de vuelta y tenemos nuestra blockchain. Dificultad 2, la chain tiene un primer bloque que es el Genesis block y un segundo bloque que tiene la información. Fíjense que el previous block es el hash exactamente el que podemos ver en el primer bloque de la cadena. 003CD, bla, bla, es este bloque y tiene un hash propio con su nueva información. Agreguemos un bloque más antes de hacer el log para poder ver en acción la cadena. Y ahora sí, tiene 3 bloques. Y fíjense, el último tiene un hash, tiene un previous block, que es el mismo hash que vemos acá arriba, 0094. Y este a su vez tiene un previous block que tiene este hash. Esto es lo que compone la blockchain. Son bloques que apuntan al bloque anterior con su hash.
identificado a partir de un hash. Y esto es importante porque ahora vamos a ver, digamos, la segunda parte de para lo que hacemos este video, para aprender por qué modificar un bloque en una blockchain es evidente. ¿Por qué la blockchain es una estructura de datos segura? Es porque hace evidente cuando alguien modifica, hace un cambio en un bloque. Si alguien quisiese cambiar las transacciones dentro de un bloque, eso modificaría este hash y cuando veamos el previous block de este nos va a dar que está mal. No solo eso, sino que cuando sumemos toda la información y creemos el hash de este bloque específico, vamos a ver que el hash que se crea va a ser distinto a este. Así que vamos a ver cómo validamos un bloque. Vamos a crear un nuevo método que le vamos a poner validate block y va a recibir un bloque. Y bueno, primero vamos a crear un hash a partir de bloque. Lo mismo que hacemos cuando creamos uno nuevo, solamente que ahora solo lo vamos a usar para validar que el bloque sea válido, ¿no? Y lo recibe, le vamos a pasar también todos los valores que necesita. Tiene el nonce, tiene el previous, tiene el previous block del bloque, así que también le vamos a hacer el previous block. Tiene el transactions. Y me falta acá block date, block timestamp. Muy bien. Entonces acá vamos a preguntar si el block hash es igual a nuestro hash, entonces vamos a hacer un console log. Vamos a poner valid block. Y por el contrario, vamos a hacer un console log. Vamos a poner template block. Template quiere decir que se modificó su información. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando toda la información del bloque, creando el hash que le corresponde y si el hash es igual al hash del bloque, entonces sabemos que es válido. También podríamos tomar el bloque de la cadena y compararlo con el hash que tenemos, pero no nos sirve para este caso. Entonces, para ver cómo funciona, vamos a crear una blockchain, vamos a agregar nuevas transacciones y además, bueno, esta segunda también la podemos dejar. Y vamos a tomar uno de los bloques, vamos a crear otra constante y vamos a ponerle block, vamos a ponerle block 1 y vamos a hacer igual a blockchain, o sea, la cadena que acabamos de crear, punto chain, y vamos a seleccionar el 1. Y a este block vamos a modificarlo, vamos a decir, no, las transacciones las vamos a modificar, es decir, robar plata, robar Bitcoin. Listo, me acabo de robar todos los Bitcoin de este bloque. Y vamos a validar ahora el bloque con blockchain, blockchain.validate block y el bloque. Vamos a ver qué obtenemos con esto. Ejecutar y me dice tempered block. Pero para eso
vamos a comparar qué es lo que, qué es lo que tenemos en una, o sea, qué es lo que pasó en nuestro bloque. Voy a agregar acá, está bien, sí. Voy a hacer un console log de la blockchain. Vamos a ejecutar esto. Y este fue el bloque que modificamos. Ahora dice robar Bitcoin. Pero cuando hacemos el hash de todo esto, ya no nos da este mismo valor. Ya nos cambia el valor, el hash. Para eso también voy a poner un log acá. Y veamos. Voy a hacer un console log de el nuevo hash que se genera. Ejecutar de vuelta. Y vemos que el hash que se genera ni siquiera tiene los ceros correspondientes del hash creado correctamente, sino que crea un hash completamente distinto que no sirve de nada. Lo mismo sucede si nosotros acá quisiésemos directamente agregar un hash distinto. Este pointer, esto que nos dice cuál es el hash anterior, quedaría mal porque el hash este sería distinto. Entonces ya con eso podríamos identificar un bloque modificado. Como les dije, esto es simplemente una abstracción, es para entender cómo funciona algo que obviamente es muchísimo más complejo, pero con estas explicaciones, viendo el código, se puede entender algo tan complicado como blockchain y el sistema de proof of work de Bitcoin. Si tienen alguna duda o sugerencia, obviamente dejen un comentario y bueno, muchas gracias por el video.